Cuando el ascensor no llegó, eso simplemente hizo que el día fuera perfecto. Una yema de huevo rota, una cremallera atascada, un ruido en el escape del aire acondicionado, la ventana atascada en plena transparencia. Bueno, no voy a repasar toda la triste lista. Baste decir que cuando el ascensor no llegó, eso puso el colofón a la ciudad. Como dicen, era uno de esos días. Todos los tienen. Días en los que tienes suerte si llegas a la caída de la noche, sin huesos rotos. Pero de todos los momentos para que sucediera, literalmente, durante meses había estado acumulando valor. Y finalmente, hoy, había decidido hacerlo, proponerle a Linda. La había llamado como segunda cosa esta mañana, justo después de la yema de huevo, y me había invitado a ir a su casa. A las 10 en punto. Había dicho, sonriéndome dulcemente a través del teléfono. Sabía por qué quería hablar con ella. Y cuando Linda decía a las 10 en punto, se refería a las 10 en punto. No me malinterpretes. No quiero decir que Linda sea una perfeccionista o una bruja ni nada de eso. Lejos de eso. Pero sí tiene una fijación con ese tema de la puntualidad. El resultado de su trabajo, por supuesto. Ella era despachadora de trineos de mineral. Los trineos de mineral, al ser robots, eran invariablemente puntuales. Si un trineo de mineral no regresaba a tiempo, nadie lo esperaba. Simplemente sabían que había sido capturado por algún otro proyecto y se había hecho estallar. Bueno, por supuesto, después de trabajar como despachadora de trineos de mineral durante 3 años, Linda, naturalmente, estaba un poco obsesionada. Recuerdo una vez, poco después de que comenzáramos a salir, cuando llegué a su casa 5 minutos tarde y la encontré teniendo un ataque de histeria. Pensaba que me habían matado. No podía visualizar nada menos que eso manteniéndome alejado del momento designado. Cuando le conté lo que realmente había pasado, que se me había roto un cordón, se negó a hablarme durante 4 días. Y luego, el ascensor no llegó. Hasta entonces, de alguna manera había logrado mantener los pequeños desastres del día alejados de mi estado de ánimo. Incluso mientras comía ese horrible huevo, no podía simplemente tirarlo. Yema rota o no, era mi ración de desayuno y tenía hambre, y mientras improvisaba apresuradamente una cortina a través de esa ventana horriblemente transparente 150. Y 3 pisos directamente hacia el Slack seguía repitiendo mis discursos de propuesta preparados, tratando de seleccionar el más efectivo. Tenía un enfoque caprichoso. Cariño, veo que hay un bonito apartamento de Nope disponible en el piso 173. Y tenía un enfoque romántico. Querida, no puedo vivir sin ti en este momento. Temporalmente, estoy locamente enamorado de ti. Quiero compartir mi vida contigo por un tiempo. ¿Serás provisionalmente mía? Incluso tenía un enfoque directo. Linda, voy a necesitar una esposa por al menos 1 año o 2, y no puedo pensar en nadie con quien preferiría pasar ese tiempo que contigo. En realidad, aunque ni siquiera se lo habría admitido a Linda, mucho menos a nadie más, la amaba de una manera más allá de la Nope. Pero incluso si ambos hubiéramos sido genéticamente deseables, ninguno de los dos lo éramos. Sabía que a Linda le gustaba demasiado su libertad e independencia como para contraer cualquier tipo de matrimonio que no fuera Nope, no permanente, sin progenie. Así que ensayé mis diversos enfoques, dándome cuenta de que cuando llegara el momento probablemente estaría tan aturdido que no sería capaz de más que un ¿Quieres casarte conmigo? y luché con cremalleras y aires acondicionados que no funcionaban, y de alguna manera logré salir del apartamento a 5 minutos para las 10. Linda vivía en el piso 140, a 13 pisos de distancia. Nunca tardaba más de 2 o 3 minutos en llegar a su casa, así que me estaba dando mucho tiempo. Pero luego, el ascensor no llegó. Presioné el botón, esperé y no pasó nada. No podía entenderlo. El ascensor siempre había llegado antes, dentro de los 30 segundos posteriores a que se presionara el botón. Esta era una parada local, con un ascensor que viajaba entre el piso 133 y el piso 167, donde era posible hacer conexiones para el siguiente local o para el expreso. Así que no podía estar más de 20 pisos de distancia. Y era una hora sin prisa.
Presioné el botón nuevamente, y luego esperé un poco más. Miré mi reloj y eran 3 minutos para las 10. 2 minutos y sin ascensor. Si no llegaba en este instante, en este segundo, llegaría tarde. No llegó. Vacilé, sin saber qué hacer a continuación. Quedarme, esperando que el ascensor llegara después de todo. O apresurarme de regreso al apartamento y llamar a Linda para darle un aviso anticipado de que llegaría tarde. 10 segundos más, y todavía sin ascensor. Elegí la segunda alternativa, corrí de regreso por el pasillo y entré a mi apartamento. Marqué el número de Linda, y la pantalla se iluminó con letras blancas sobre fondo negro. Desconexión de privacidad. Por supuesto, Linda esperaba que llegara en cualquier momento, y sabía lo que quería decirle, así que, naturalmente, había desconectado el teléfono para evitar que nos interrumpieran. Desesperado, salí del apartamento nuevamente, volví corriendo por el pasillo hacia el ascensor y presioné ese maldito botón con todo mi peso. Incluso si el ascensor llegara justo ahora, seguiría llegando casi un minuto tarde. No importa. No llegó. De todos modos, habría estado en una furia aullante, pero esta imposibilidad, sumada a todas las otras molestias y averías del día, era simplemente demasiado. Entré en una furia y pateé la puerta del ascensor 3 veces antes de darme cuenta de que me estaba lastimando más a mí mismo que a la puerta. Regresé cojeando al apartamento. Furioso, cerré la puerta de un golpe detrás de mí, agarré la guía telefónica y busqué el número del personal de tránsito. Marqué, preparado para registrar una queja tan ruidosa que podrían escucharme en el subsótano 3. Recibí más letras que decían, ocupado. Tuve que intentarlo 3 veces antes de que lograra comunicarme con una recepcionista de aspecto apresurado. Mi nombre es Rice. Grité. Edmund Rice. Vivo en el piso 153. Acabo de llamar al ascensor y... El ascensor está desconectado. Lo dijo muy rápido, como si estuviera muy acostumbrada a decirlo. Solo me detuvo por un segundo. ¿Desconectado? ¿Qué quieres decir con desconectado? ¿Los ascensores no se desconectan? Dije, Reanudaremos el servicio tan pronto como sea posible. dijo rápidamente. Mis gritos rebotaban en ella como la radiación en la pantalla de fuerza del proyecto. Cambié de táctica. Primero inhalé, haciendo una producción de ello, dándome la oportunidad de calmarme un poco. Y luego pregunté, de la manera más racional posible. ¿Te importaría decirme por qué el ascensor está desconectado? Lo siento, señor, pero eso. Para. Dije. Lo dije en voz baja, también, pero ella se detuvo. La vi mirándome. No había hecho eso antes. Simplemente había mirado fijamente su pantalla y repetido sus respuestas. Pero ahora ella realmente me estaba mirando. Aproveché el hecho. Con calma, racionalmente, le dije. Me gustaría decirte algo, señorita. Me gustaría decirte lo que ustedes me han hecho al desconectar el ascensor. Han arruinado mi vida. Ella parpadeó, con la boca abierta. ¿Arruinado tu vida? Precisamente. Encontré necesario inhalar de nuevo, incluso más lentamente que antes. Estaba en camino Expliqué. a proponer el matrimonio a una chica a quien amo profundamente. En todos los sentidos menos uno, ella es la mujer perfecta. ¿Me entiendes? Ella asintió, con los ojos muy abiertos. Había tropezado con una romántica, aunque estaba demasiado preocupado para notarlo en ese momento. En todos los sentidos menos uno. Continué. Ella tiene una pequeña imperfección, una fijación con la puntualidad, y se suponía que debía encontrarme con ella a las 10 en punto. Sacudí mi puño hacia la pantalla. ¿Te das cuenta de lo que has hecho al desconectar el ascensor? No solo no se casará conmigo, ni siquiera hablará conmigo, no ahora. No después de esto. Señor, Dijo temblorosamente. por favor, no grite. No estoy gritando. Señor, lo siento muchísimo. Entiendo su... ¿Entiendes? Temblé de furia silenciosa. Ella miró a su alrededor y luego se inclinó más cerca de la pantalla.
revelando un escote al que en ese momento estaba demasiado angustiado para prestarle atención. ¿No se supone que debamos dar esta información, señor? Dijo, con la voz baja. Pero voy a decírselo, para que entienda por qué tuvimos que hacerlo. Creo que es absolutamente horrible que esto haya arruinado las cosas para usted de esta manera. Pero la realidad es, Se inclinó aún más cerca de la pantalla. hay un espía en el ascensor. Fue mi turno de quedarme atónito. Simplemente la miré boquiabierto. ¿Un qué? Un espía. Fue descubierto en el piso 147 y logró entrar en el ascensor antes de que el ejército pudiera atraparlo. Lo atascó entre los pisos, pero el ejército está haciendo todo lo posible para sacarlo. Bueno, pero ¿por qué debería haber algún problema para sacarlo? Él conectó los controles manuales. No podemos controlar el ascensor desde afuera en absoluto, y cuando alguien intenta entrar en el hueco, él dirige el ascensor hacia ellos. Eso sonaba imposible. Él dirige el ascensor. Él lo hace subir y bajar por el hueco, Explicó. tratando de aplastar a cualquiera que lo persiga. Oh, Dije. entonces podría llevar un tiempo. Se inclinó tan cerca esta vez que incluso yo, distraído como estaba, apenas pude evitar notar su escote. Susurró. Tienen miedo de que tengan que dejarlo morir de hambre. ¡Oh, no! Ella asintió solemnemente. Lo siento mucho, señor. Dijo. Luego miró a su derecha, se enderezó de repente y dijo. Reanudaremos el servicio tan pronto como sea posible. Clic. Pantalla en blanco. Por un minuto o dos, todo lo que pude hacer fue sentarme y absorber lo que me habían dicho. Un espía en el ascensor. Un espía que había logrado llegar hasta el piso 147 antes de ser desenmascarado. ¿Qué demonios le pasaba al ejército? Si las cosas se estaban volviendo tan laxas, el proyecto estaba condenado, con pantalla de fuerza o sin ella. ¿Quién sabía cuántos más espías había en el proyecto, aún sin ser sospechosos? Hasta ese momento, el estado de sitio en el que vivíamos todos no había tenido ninguna realidad para mí. El proyecto, después de todo, era autosuficiente y completamente cerrado. Nadie salía, nadie entraba. Bajo nuestro techo, éramos una nación, 200 pisos de altura. La amenaza siempre presente de otros proyectos nunca había sido más real para mí, o para la mayoría de las otras personas. Sospecho que los ocasionales trineos de mineral que no regresaban, los espías ocasionales abatidos mientras intentaban infiltrarse en el edificio, los espías ocasionales de los nuestros saliendo del proyecto en pequeños coches a prueba de radiación, esperando llegar sanos y salvos a otro proyecto y traer noticias de cualquier amenaza y peligro inmediato que ese proyecto pudiera estar planeando para nosotros. La mayoría de los espías no regresaban, la mayoría de los trineos de mineral sí. Y dentro del proyecto, la vida era plena, el conocimiento de los peligros externos meramente acechando en el fondo de nuestras mentes. Después de todo, esos peligros externos no habían sido más que potenciales durante décadas, desde lo que el Dr. Kilbilly llamó la guerra del caballero, no caballeroso. Dr. Kilbilly, historia intermedia del proyecto. Cuando tenía 15 años tenía nombres privados para cada guerra importante del siglo XX. Había la guerra del noble innoble, la guerra del noble innoble, la guerra racial no racial y la guerra del caballero no caballeroso, conocida en los libros de texto, por supuesto, como las guerras mundiales 1, 2 y 3. El auge de los proyectos, según el Dr. Kilbilly, fue el resultado de muchos factores, pero dos de los más importantes fueron la explosión demográfica y el Tratado de Oslo. La explosión demográfica, por supuesto, significaba que había continuamente más y más personas, pero nunca más espacio. Así que la vivienda, en el históricamente breve lapso de un siglo, sufrió una transformación completa de expansión horizontal a vertical. Antes de 1900, la gran mayoría de los seres humanos vivían en pequeñas cabañas de entre 1 y 5 pisos. Para el año 2000, todos vivían en proyectos. Desde el principio, se hicieron pequeños intentos para convertir estos proyectos en más que simples lugares de vivienda. A mediados de siglo, los proyectos, también llamados apartamentos y cooperativas, ya incluían restaurantes, centros comerciales, servicios de cuidado de niños.
tintorerías y una serie de otros servicios. A finales del siglo, los proyectos eran completamente autosuficientes, con alimentos cultivados hidropónicamente en los subsótanos, pisos separados destinados a escuelas, iglesias y fábricas, trineos de mineral robóticos capaces de buscar materias primas no disponibles dentro de los proyectos mismos y así sucesivamente, y todo debido, entre otras cosas, a la explosión demográfica. Y el Tratado de Oslo. Parece que hubo una lucha por el poder entre dos conjuntos de naciones existentes en ese momento. Eran algo así como proyectos, solo que horizontales en lugar de verticales, y ambos conjuntos estaban equipados con armas nucleares. El Tratado de Oslo comenzaba afirmando que la guerra atómica era impensable, y añadía que, por si acaso alguien llegaba a pensarlo, solo se podrían usar armas nucleares tácticas, no armas nucleares estratégicas. Un arma táctica es algo que usas contra los soldados, y un arma estratégica es algo que usas contra la gente en casa. Curiosamente, cuando alguien pensó en la guerra, ambos lados se adhirieron al Tratado de Oslo, lo que significó que ningún proyecto fue bombardeado. Por supuesto, compensaron esto lo mejor que pudieron utilizando armas nucleares tácticas por todas partes. Después de la guerra, casi todo el mundo estaba bastante peligrosamente radiactivo, excepto por los proyectos, o al menos aquellos de ellos que habían instalado a tiempo las pantallas de fuerza que habían sido inventadas en la víspera de la batalla, y que desviaban las partículas radiactivas. Sin embargo, con todos los otros tratados que se rompieron durante la guerra del caballero no caballeroso, para cuando terminó, nadie estaba muy seguro de quién estaba del lado de quién. Ese proyecto allá en el horizonte podría ser un aliado, y, por otro lado, podría no serlo. Dado que ellos tampoco estaban seguros, era arriesgado exponerse para preguntar. Y así la vida continuó, con poco que nos recordara los peligros que acechaban afuera. La política básica de vigilancia eterna y preparación inmediata fue dejada en manos del ejército. El resto de nosotros simplemente vivía nuestras vidas y dejaba las cosas así. Pero ahora había un espía en el ascensor. Cuando pensé en cuán profundamente había penetrado nuestras defensas, y en cuántos otros podrían estar penetrando, aún me estremecí. Las paredes eran nuestra protección solo mientras todos los enemigos potenciales estuvieran al otro lado de ellas. Estuve sentado, temblando, digiriendo esta noticia, hasta que de repente recordé a Linda. Salté de pie, leyendo en mi reloj que ahora eran las 10:15. Corrí una vez más desde el apartamento y por el pasillo hacia el ascensor, rezando para que el espía hubiera sido capturado para entonces y que Linda estuviera de acuerdo conmigo en que un espía en el ascensor era una buena y suficiente razón para que llegara tarde. Él todavía estaba allí. Al menos, el ascensor seguía fuera de servicio. Me apoyé contra la pared, pensando en pensamientos sombríos. Luego noté la puerta a la derecha del ascensor. A través de esa puerta estaba la escalera. No le había prestado atención antes. Nadie usa las escaleras, excepto los jóvenes aventureros que juegan a policías y ladrones, corriendo de un rellano a otro. Yo mismo no había puesto un pie en un tramo de escaleras desde que tenía 12 años. La idea de las escaleras era ridícula. Teníamos ascensores, ¿no? Normalmente, quiero decir, cuando no contenían espías. Entonces, ¿cuál era el uso de las escaleras? Bueno, según el Dr. Kilby, una biblioteca ambulante de información innecesaria. El proyecto se había construido cuando aún existían cosas como los gobiernos municipales, algo relacionado con las ciudades, que eran más o menos proyectos agrupados. Y el gobierno municipal local tenía en sus libros una ordenanza contra incendios, anacrónica incluso entonces, que requería un conjunto completo de escaleras en cada edificio construido en la ciudad. Por lo tanto, el proyecto tenía escaleras, 3.200 de ellas. Y ahora, después de todos estos años, las escaleras podrían resultar útiles después de todo. Solo eran 13 tramos hasta el piso de Linda. A 16 escalones por tramo, eso significaba 208 escalones. Podría descender 208 escalones por mi verdadero amor. Podía, si la puerta se abría. Lo haría,
aunque con reluctancia. ¿Quién sabía cuántos años habían pasado desde la última vez que se había abierto esta puerta? Chirrió, se quejó y gimió y finalmente se abrió a medias. Crucé al rellano polvoriento y mohoso, respiré hondo y comencé a bajar. 8 escalones y un rellano, 8 escalones y un piso. 8 escalones y un piso. En el rellano entre 1,50 y 1,49. Había una puerta pequeña. Me detuve, mirándola con curiosidad, y vi que en algún momento se habían pintado letras en ella. Las letras se habían despegado hace mucho tiempo, pero dejaron un residuo de polvo más claro que el que cubría el resto de la puerta. Así que las palabras aún podían leerse, aunque con dificultad. Las leí. Decían: entrada de emergencia, shaft de ascensor, personal autorizado solamente. Mantener cerrado. Fruncí el ceño, preguntándome de inmediato por qué esta puerta no estaba siendo firmemente custodiada por al menos un pelotón de hombres del ejército. Mediante mi mente pasaron media docena de posibles respuestas. Los mapas más recientes podrían simplemente haber omitido esta puerta desechada e innecesaria. Podría estar sellada por el otro lado. El ejército podría haber atrapado ya al espía. Alguien en la autoridad podría simplemente haber cometido un error. Mientras estaba allí, ponderando estas posibilidades, la puerta se abrió y el espía salió, agitando un arma. No podría haber sido nadie más que el espía. La pistola, en primer lugar. El hecho de que se veía agitado, molesto y terriblemente nervioso, en segundo lugar. Y, por supuesto, el hecho de que venía del hueco del ascensor. Al mirar hacia atrás, creo que debió estar tan sorprendido como yo cuando nos encontramos cara a cara así. Formamos un breve tableo, ambos con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Desafortunadamente, él se recuperó primero. Cerró la puerta de emergencia detrás de él, rápida pero silenciosamente. Su pistola dejó de moverse y en su lugar apuntó directamente a mi abdomen. No te muevas. Susurró con dureza. No hagas ningún ruido. Hice exactamente lo que se me dijo. No me moví y no hice ningún sonido, lo que me dejó bastante libre para estudiarlo. Era bastante bajo, quizás 3 pulgadas más bajo que yo, con un rostro huesudo y pómulos prominentes, con ojos hundidos y una boca delgada. Llevaba pantalones y camisa grises, con zapatillas marrones en los pies. Se parecía exactamente a un espía, lo que significa que no parecía un espía. Parecía abrumadoramente ordinario. Más que nada, me recordó a un lechero bastante taciturno que solía hacer entregas en el apartamento de mis padres. Su mirada se movía de un lado a otro. Luego hizo un gesto con su mano libre hacia las escaleras que descendían y susurró. ¿A dónde van? Tuve que aclarar mi garganta antes de poder hablar. Hasta abajo. Dije, Bien. dijo él, justo cuando ambos escuchamos un repentino chillido estruendoso desde quizás 4 pisos más abajo. Un chillido que no podía ser otra cosa que la apertura de una puerta de pasillo. Fue seguido por el pesado golpe de botas ascendentes. El ejército. Pero si tenía alguna visión de rescate inminente, el espía la desvaneció. Dijo. ¿Dónde vives? 153. Dije. Este era un hombre desesperado y peligroso. Sabía que mi única oportunidad de seguridad residía en responder a sus preguntas rápidamente, cooperando con él hasta que viera una oportunidad para escapar o capturarlo. Está bien. Susurró. Sigue adelante. Me empujó con la pistola, y así subimos de nuevo las escaleras hacia el 153, y nos detuvimos en la puerta. Él se quedó cerca detrás de mí, con la pistola presionada contra mi espalda, y me gritó al oído. Tendré esta pistola en mi bolsillo. Si haces un movimiento en falso, te mataré. Ahora, vamos a tu apartamento. Somos amigos, simplemente paseando juntos. ¿Entiendes? Asentí. Está bien. Vamos. Fuimos. Nunca en mi vida había visto ese largo pasillo tan vacío como en ese momento. Nadie salió de ninguno de los apartamentos. Nadie emergió de ninguna de las ramificaciones del pasillo. Caminamos hacia mi apartamento. Abrí la puerta con el pulgar y entramos.
Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, él se relajó visiblemente, apoyándose contra la puerta, con la mano que sostenía la pistola colgando floja a su lado, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. Lo miré, evaluando la distancia entre nosotros, preguntándome si podría saltar hacia él antes de que pudiera levantar la pistola de nuevo, pero debió haber leído mis intenciones en mi rostro. Se enderezó, sacudiendo la cabeza. Dijo: No lo intentes. No quiero matarte. No quiero matar a nadie, pero lo haré si tengo que hacerlo. Solo esperaremos aquí juntos hasta que el alboroto y la agitación pasen. Luego te ataré, para que no puedas avisar a tu ejército demasiado pronto, y me iré. Si no intentas hacer ninguna tontería heroica, no te pasará nada. Nunca te escaparás. le dije. Todo el proyecto está en alerta. Déjame preocuparme por eso. Dijo. Se lamió los labios. ¿Tienes café, chico? Sí, Hazme una taza. Y no se te ocurra tener ideas brillantes sobre echarme agua hirviendo. solo tengo mi ración diaria. Protesté. Justo suficiente para 2 tazas, el almuerzo y la cena. 2 tazas están bien. Dijo él. Una para cada uno de nosotros. Y ahora tenía otra queja contra este maldito espía, lo que me recordó nuevamente a Linda. Por la apariencia de las cosas, nunca iba a llegar a su casa. Para este momento, probablemente ya estaba de luto por mí, y podría incluso tener al personal de saneamiento buscando mis restos. Mientras hacía el café chico, me hizo preguntas. Primero mi nombre, y luego, ¿A qué te dedicas? pensé rápido. Soy despachador de trineos de mineral. Dije. Eso era una mentira, por supuesto, pero había oído lo suficiente sobre el despacho de trineos de mineral de Linda como para poder mantener la ficción si él me cuestionaba más al respecto. En realidad, era instructor de gimnasia. Las materias que enseñaba incluían lucha, judo y karate, talentos que preferiría revelarle a mi manera, cuando llegara el momento. Él guardó silencio por un momento. ¿Qué hay del nivel de radiación en los trineos de mineral? No tenía idea de lo que estaba hablando, y lo admití. ¿Cuándo regresan? Dijo. ¿Cuánta radiación recogen? ¿Nunca los prueban? Por supuesto que no. Le dije. Ahora estaba en terreno seguro, con la información de Linda para guiarme. Toda la radiación se elimina de los trineos y su carga antes de que se traigan al edificio. Lo sé, Dijo él con impaciencia. pero nunca lo revisan antes de desradiactivarlos. No. ¿Por qué deberíamos? Para averiguar cuánto ha bajado el nivel de radiación afuera. ¿Para qué? ¿A quién le importa eso? Frunció el ceño amargamente. La misma respuesta. Murmuró. Más para sí mismo que para mí. La misma respuesta cada vez. Ustedes se han arrastrado a sus cuevas y están listos para quedarse en ellas para siempre. Miré a mi alrededor en mi apartamento. Más bien, una cueva bien equipada. Le dije. Pero una cueva, no obstante. Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una llama fanática. ¿Nunca desea salir al exterior? Increíble. Casi me echó agua hirviendo por encima. ¿Exterior? Por supuesto que no. La misma cosa. Murmuró. Una y otra vez. Siempre la misma estupidez. Escucha, tú. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo le tomó al hombre salir de las cuevas? El lento y doloroso avance del progreso, durante milenios, antes de que diera ese primer paso fuera de la cueva. No tengo idea. Le dije, Tiré de esto. dijo él beligerantemente. Mucho más tiempo del que le tomó darse la vuelta y volver a entrar en la cueva otra vez. Comenzó a caminar por el suelo, agitando la pistola de manera agitada mientras hablaba. ¿Es esta la vida natural del hombre? No lo es. ¿Es esta incluso una vida deseable para el hombre? Definitivamente no. Se dio la vuelta para enfrentarme, apuntándome de nuevo con la pistola, pero esta vez la apuntó como si fuera un dedo, no una pistola. Escucha, tú. Espetó. El hombre estaba progresando. A pesar de sus estúpidos excesos, estaba madurando. Sus sueños se volvían más grandes, grandiosos y mejores todo el tiempo. Estaba planeando conquistar el espacio. Primero la luna, luego los planetas y finalmente las estrellas. Todo el universo estaba ahí afuera, esperando a ser recogido como una manzana de un tanque, y el hombre estaba extendiendo la mano para alcanzarlo.
Me miró con furia, como desafiándome a dudarlo. He decidido que este hombre era doblemente peligroso. No solo era un espía, también era un lunático. Así que tenía dos razones para hacerle la vida más fácil. Asentí educadamente. ¿Y qué pasó? Exigió, y de inmediato respondió por sí mismo. Te diré lo que pasó. Justo cuando estaba a punto de dar ese primer gran paso, el hombre tuvo un pie caliente. Eso fue todo. Solo un pequeño pie caliente. ¿Y qué hizo el hombre? Te diré lo que hizo. Se dio la vuelta y corrió todo el camino de regreso a la cueva de donde había salido, con la cola entre las piernas. Eso fue lo que hizo. Decir que todo esto era incomprensible sería un gran eufemismo. Cumplí con mi obligación en este diálogo insano diciendo, Aquí está tu café. Ponlo en la mesa. dijo, cambiando instantáneamente de maníaco delirante a espía vigilante. Lo puse en la mesa. Bebió profundamente. Luego llevó la taza al otro lado de la habitación y se sentó en mi silla favorita. Me estudió de cerca. Y de repente dijo, ¿Qué te dijeron que era? Un espía. Por supuesto. dije. Sonrió amargamente, con un lado de su boca. Por supuesto. Los malditos tontos. ¿Espía? ¿Qué crees que voy a espiar? Él hizo la pregunta tan violentamente y con tanta urgencia que supe que tenía que responder rápido y bien, o el maníaco volvería. Yo no sabría exactamente. Balbuceé. Equipo militar, supongo. Equipo militar. ¿Qué equipo militar? Tu ejército está provisto de uniformes, silbatos y pistolas, y eso es todo. Las defensas. Empecé. ¿Las defensas? Me interrumpió. Son inexistentes. Si te refieres a los lanzacohetes en el techo, están oxidados por la edad. ¿Y qué otras defensas hay? Ninguna. Si tú lo dices. Respondí rígidamente. El ejército afirmaba que teníamos equipo de defensa adecuado. Elegí creer al ejército en lugar de a un espía enemigo. Tu gente también envía espías, ¿no? Exigió. Bueno, por supuesto. ¿Y en qué se supone que deben espiar? Bueno, Era una pregunta tan inútil que parecía tonto incluso responderla. se supone que deben buscar indicios de un ataque por parte de uno de los otros proyectos. ¿Y encuentran alguna indicación? ¿Alguna vez? Estoy seguro de que no lo sé. Le dije fríamente. Esa sería información clasificada. Claro que lo sería. Dijo, con malicia y alegría. Está bien, si eso es lo que están haciendo tus espías. Y si yo soy un espía, entonces se deduce que estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? No te sigo. Admití. Si soy un espía, Dijo impacientemente. entonces se supone que debo buscar indicios de un ataque por parte de tu gente a mi proyecto. Me encogí de hombros. Si ese es tu trabajo, Dije. entonces ese es tu trabajo. Se sonrojó de repente y se puso de pie. Ese no es mi trabajo, idiota descarado. Gritó. No soy un espía. Si fuera un espía, entonces ese sería mi trabajo. El maníaco había regresado, con toda su fuerza. Está bien, Dije rápidamente. está bien, lo que digas. Me miró con desdén un momento más, luego gritó Va. y volvió a caer en la silla. Respiró con dificultad durante un tiempo, mirando al suelo, luego me miró de nuevo. Está bien, escucha. ¿Qué pasaría si te dijera que he encontrado indicios de que tu gente está planeando atacar mi proyecto? Lo miré fijamente. Eso es imposible. Grité. No estamos planeando atacar a nadie. Solo queremos que nos dejen en paz. ¿Cómo sé yo eso? Exigió. Es la verdad. ¿Para qué querríamos atacar a alguien? Ah, ya. Se inclinó hacia adelante, tenso, apuntando la pistola hacia mí como si fuera un dedo. Ahora bien, Dijo. si sabes que no tiene sentido que este proyecto ataque a ningún otro proyecto, ¿por qué en el mundo deberías pensar que podrían ver algún beneficio en atacarte? Sacudí la cabeza, aturdido. No puedo responder a una pregunta así. Dije. ¿Cómo sé lo que están pensando? Son seres humanos, ¿no? Gritó. ¿Como tú? ¿Como yo? ¿Como todas las demás personas en este mausoleo? Ahora, espera un minuto. No. Gritó.
Tú espera un minuto. Quiero decirte algo. Tú piensas que soy un espía. Ese ejército torpe tuyo piensa que soy un espía. Ese cabezón que me delató piensa que soy un espía. Pero no soy un espía. Y te voy a decir lo que soy. Esperé, luciendo lo más atento posible. Vengo. Dijo. Hay un proyecto a unas 80 millas al norte de aquí. Vine aquí a pie, sin ningún tipo de escudo de radiación para protegerme. El maníaco había vuelto. No dije una palabra. No quería desencadenar la violencia que estaba tan evidentemente presente en este lunático. El nivel de radiación Continuó. está muy bajo. Prácticamente es tan bajo como lo era antes de la guerra atómica. No sé cuánto tiempo ha estado así, pero adivinaría que al menos unos 10 años. Se inclinó hacia adelante nuevamente, urgente y serio. El mundo ahora es seguro allá afuera. El hombre puede salir de la cueva de nuevo. Puede comenzar a construir los sueños nuevamente. Y esta vez puede construir mejor, porque tiene el horrible ejemplo del pasado reciente para guiarlo lejos de las trampas. Ya no hay necesidad de los proyectos. Y eso era como decir que ya no hay necesidad de estómagos, pero no lo dije. No dije nada en absoluto. Soy un ingeniero atómico capacitado. Continuó. En mi proyecto, trabajé en el reactor. Teóricamente, creía que había una posibilidad de que la radiación afuera estuviera disminuyendo ahora, aunque no teníamos idea de cuánta radiación se había liberado en la guerra atómica. Pero quería probar la teoría, y la comisión no me dejó. Afirmaron que era por la seguridad pública, pero yo sabía que no era así. Si el exterior era seguro y los proyectos ya no eran necesarios, entonces la comisión se quedaría sin trabajo, y ellos lo sabían. Bueno, seguí adelante con la prueba de todos modos, y me atraparon. Como castigo, fui expulsado del proyecto. Me echaron, diciéndome que si pensaba que era seguro afuera, podría vivir afuera. Y si realmente era seguro, podría volver y decirles. Excepto que también dejaron claro que me dispararían si intentaba volver, porque llevaría radiación mortal. Sonrió amargamente. Todo lo tenían a su manera. Dijo. Pero es seguro allá afuera, soy la prueba viviente de ello. Viví afuera durante 5 meses, y gradualmente me di cuenta de que tenía que decirles a otros. Tenía que difundir la noticia de que el hombre podría recuperar su mundo. No me atreví a intentar volver a mi propio proyecto. Me habrían reconocido y disparado antes de que pudiera decir una palabra. Así que vine aquí. Hizo una pausa para terminar la taza de chico que debería haber tenido con el almuerzo. Yo sabía que era mejor Continuó. que simplemente entrar al edificio y anunciar que venía de afuera. El hombre tiene una desconfianza instintiva hacia los extraños de todos modos. Los proyectos solo la intensifican. Una vez más, me habrían disparado. Así que he estado trabajando de una manera más astuta. Me colé en el proyecto no es algo difícil para un hombre sin metal en su persona. Sin escudo de radiación que lo proteja y durante los últimos 2 meses he estado merodeando por el edificio hablando con la gente. Empiezo una conversación. Intento plantar algunas semillas de duda sobre la mortalidad de lo de afuera. Y espero que al menos algunas de las personas con las que hablo comiencen a preguntarse. Como yo lo hice una vez. 2 meses. Este espía, según su propia admisión, había estado en el proyecto 2 meses antes de ser detectado. Nunca había oído hablar de algo así. Y esperaba no volver a oír de algo así. Las cosas funcionaron bastante bien. Dijo. Hasta hoy. Dije algo mal todavía, no estoy seguro de qué, y el hombre con el que hablaba gritó por el ejército. Gritó que yo era un espía. Golpeó el brazo de la silla. Pero no soy un espía. Y es la verdad, afuera es seguro. De repente miró con furia hacia la ventana. ¿Por qué tienes esa cortina ahí arriba? La ventana se rompió. Expliqué. Está atascada en transparente. ¿Transparente? Bien. Se levantó de la silla, cruzó la habitación y rasgó la cortina de la ventana. Me encogí lejos del deslumbramiento del sol, dándole la espalda a la ventana. Ven aquí. Gritó. Cuando no me moví, gruñó. Levántate y ven aquí, o juro que dispararé. Y lo habría hecho. Era evidente en su voz. Me puse de pie, dudoso, y caminé temblando hacia la ventana, entrecerrando los ojos contra el resplandor. Mira allá afuera. Ordenó. Mira. Miré. Terror. Horror. Mareos y náuseas.
Lejos y más lejos, nada y nada, solo el resplandor, y el alto azul, y el horizonte lejano, y la escoria gris rota extendiéndose muy abajo. ¿Lo ves? Exigió. Mira allá abajo. Estamos tan alto que es difícil ver, pero búscalo. ¿Lo ves? ¿Ves el verde? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Hay cosas verdes creciendo nuevamente afuera? No mucho todavía. Apenas ha comenzado, pero ha comenzado. La radiación ha disminuido. Las plantas están creciendo de nuevo. El poder de la sugerencia. Y, por supuesto, la sensibilidad aumentada causada por la doble amenaza de un hombre a mi lado llevando un arma y esa vasta y dolorosa extensión de nada más allá de la ventana. Casi imaginé que veía leves manchas de verde. ¿Lo ves? Me preguntó. Espera. Dije. Me incliné más cerca de la ventana, aunque cada nervio en mí quería saltar en la dirección opuesta. Sí, Dije. sí, lo veo. Verde. Suspiró. Un largo y doloroso suspiro de agradecimiento. Entonces ahora lo sabes. Dijo. Y he estado diciendo la verdad. Es seguro afuera. Y mi mentira funcionó. Por primera vez, su guardia estaba completamente baja. Me moví como un torbellino. Salté y torcí su brazo en un fuerte candado, lo que hizo que gritara y soltara el arma. Eso fue lucha libre. Luego me di la vuelta, torcí y me incliné, haciendo que volara sobre mi cabeza y se estrellara contra el suelo. Eso fue judo. Después, presioné un dedo índice rígido contra un punto específico en el lado de su cuello, haciendo que la sangre en sus venas dejara de moverse para siempre. Eso fue karate. Bueno, para cuando los hombres del ejército terminaron de interrogarme, eran las 3 de la tarde y llegué 5 horas tarde. Los hombres del ejército corroboraron mi creencia de que el hombre había sido un espía, que aparentemente había perdido la razón cuando fue acorralado en el ascensor. Afuera todavía era peligroso, por supuesto, me aseguraron eso. Y había estado mintiendo acerca de haber estado aquí 2 meses. Había estado en el proyecto menos de 2 días. No solo eso, los hombres del ejército me dijeron que habían encontrado el coche a prueba de radiación que había conducido y en el que esperaba regresar a su propio proyecto, una vez que descubriera todas nuestras defensas. A pesar de que tenía la excusa más legítima para la tardanza bajo este techo, Linda se negó a perdonarme por no haber asistido a nuestra reunión de las 10. Cuando le pedí que se casara conmigo, se negó, de manera extensa y descriptiva. Pero me sorprendió y al mismo tiempo me alivió descubrir cuán rápidamente superé mi desamor. Esto fue facilitado por el hecho de que, una vez que la noticia de mi hazaña se difundió, había una cantidad considerable de chicas más que ansiosas por conocerme mejor, incluida la joven con un escote pronunciado del personal de tránsito. Después de todo, era un héroe. Incluso me dieron una medalla.